Buenos días. Damos inicio a la segunda jornada del Congreso con la mesa redonda, en la que intervendrán el señor Juan Navarro Barba, jefe de atención a la diversidad de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, la señorita Margarita Gomila Pons, directora del Instituto Vendinat, de aquí de Baleares, y el señor Gonzalo Torquemada de la Hoz, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Saint Louis y actualmente profesor de la Marbella University. Modera la mesa el señor Rafael Mauro Reus, jefe de servicio de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Formación Profesional de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de las Islas Baleares. Buenos días otra vez a todos. Esperamos todos los componentes de esta mesa redonda que la noche haya sido muy plácida. Ya les dije ayer que la organización intentaría contactar con el encargado del tiempo para que amaneciera un día despejado y claro, y como ven ustedes hemos cumplido con ello. Y si les parece bien, empezamos esta mesa redonda. Hace unos días en casa, pensando en cómo introducir esta mesa redonda, buscando distinta información, di con un vídeo que me gustaría compartir con todos ustedes. Si nos pueden dar paso a la imagen del ordenador, por favor. Dice este vídeo que han podido ver que es tiempo de cambiar, y es cierto en cuanto a la coexistencia de distintas culturas, razas, etnias, religiones en nuestro país y en nuestras aulas. De hecho, tanto el sistema educativo como los centros escolares y los docentes por extensión, quizá en orden inverso, han variado sus formas de hacer y de trabajar día a día para dar respuesta a la diversidad cultural de que habla este Congreso. Estando también absorto hace tiempo en casa sobre cómo encontrar un argumento irrefutable sobre la necesidad de ese cambio provocado por la diversidad cultural, lo que hice fue acudir a un documento que les recomiendo a todos ustedes a que acudan cuando necesiten encontrar datos irrefutables en forma de cifras. Se trata de un informe del Ministerio, del MEC, titulado Las cifras de la educación en España, estadísticas e indicadores, y yo consulté el último que se ha publicado, que es de la edición de 2011.
El apartado E4 está dedicado íntegramente a alumnado extranjero, entendiendo alumnado extranjero como aquel que no posea nacionalidad española. Sus cifras, las cifras de ese informe de 2011, están centradas en el curso escolar 2008-2009, pero a veces crea comparaciones entre distintos cursos escolares. Y había una comparación en sus estadísticas que a mí me llamó mucho la atención. En el curso escolar 1998-99, la enseñanza no universitaria en España acogía un total de 80.587 alumnos extranjeros. Curso 98-99. Durante el curso 2008-2009, es decir, una década después, el número de alumnado extranjero, entendiendo, recuerdo, por alumnado extranjero, aquel que no posee la nacionalidad española, ascendía ya a 755.587 alumnos extranjeros. Ya saben ustedes que yo soy muy malo en cuestión de números, por eso lo estoy leyendo. Esta variación producida en una sola década supone un aumento del 837%, y, por tanto, por extensión, un evidente aumento de la diversidad cultural en España. Es obvio, por tanto, que es tiempo de cambiar, o mejor dicho, de seguir cambiando en todo aquello que afecta al país, a la sociedad, a las aulas, a los centros escolares, a los docentes. Desde que el término multiculturalismo, que ustedes van a oír varias veces en este congreso, múltiples veces, se acuñó en Canadá en la década de los 60, con el sentido de hablar de bilingüismo entre inglés y francés en Quebec, pasando por la década de los 80 y de un artículo ya clásico de Margaret Gibson que habla de distintas formas de educación multicultural. Margaret Gibson habla de 6 tipos de educación multicultural. El término multiculturalismo, diversidad cultural, ha variado tanto en su significado como en la forma en que se le da respuesta desde cualquier ámbito social y político. Para acoger distintas formas de respuesta, este congreso pretende ser un foro que acoja diferentes muestras de esas respuestas que se dan día a día desde diferentes ámbitos, y lo intenta hacer buscando no un sentido unívoco, sino buscando diversidad en la respuesta y dando cabida a distintas opiniones, creencias y experiencias que nos permitan enriquecernos, aprender y mejorar. Y para ello, y ya voy terminando, esta mesa redonda que hoy modero y cuyo lema podía ser uno que ayer cité, que es igualdad para vivir, diversidad para convivir. Y ya voy dando paso a las personas que integran esta mesa redonda. El formato de mesa es el siguiente. Cada integrante de la mesa tendrá 20 minutos para exponer aquello que desee a raíz de una pregunta que se les va a formular, y después de esos 20 minutos de cada uno de ellos daremos paso a un turno abierto de palabras para que se pueda escuchar también su voz en la interpretación que hagan hacia las personas que están en esta mesa redonda. Si les parece bien, empezamos por Juan Navarro Barba. Y Juan, la pregunta que teníamos para ti es, después de tantos años de multiculturalidad en España, ¿cuáles cree usted que son las luces y las sombras, las realidades y los retos que tiene la educación respecto a la educación multicultural? Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por la invitación a la representación de la Comunidad de Murcia. Y, bueno, pues, en principio, en cuanto a el repaso breve que yo iba a hacer, es un poco cuáles son los datos. Ya Rafael ha adelantado de la multiculturalidad en España. Esa multiculturalidad, ¿qué dificultades? ¿Cuáles son las sombras con las que estamos conviviendo y que se nos están presentando, especialmente en un momento de crisis, y hacia dónde tendríamos que caminar, cuáles serían las luces y los retos que tendríamos que abordar? El alumnado extranjero en Europa es un tema ya pues bastante antiguo, es decir, la Unión Europea, países con tradición migratoria
ya había muchos, Francia, Holanda, Alemania, etcétera, etcétera. España se incorpora más tardíamente a ese proceso migratorio y, efectivamente, hoy lo que nos encontramos es en un proceso especialmente de segundas generaciones, ya hijos de inmigrantes, pero nacidos en nuestros países de acogida. Por tanto, los antropólogos, los sociólogos que estudian estos fenómenos dicen que precisamente el reto de la multiculturalidad está en las segundas generaciones. Las primeras generaciones llegan, se acomodan, todavía no tienen incluso claro lo que va a ser su proyecto de vida, pero en las segundas hay que recordar que esos segundas generaciones, esos hijos de inmigrantes, en muchos casos ya son ciudadanos con plenos derechos. Por tanto, en España no estamos hablando de inmigrantes, no estamos hablando de extranjeros, ya que se registraron, se empadronaron en nuestro país y en muchos casos son españoles. Por tanto, incluso en las cifras, aunque damos unos datos, los datos son bastante aleatorios, porque los datos son los que en los centros registramos como inmigrantes todavía, pero hay que tener en cuenta que muchos ya son nacidos aquí y, por tanto, se registran como españoles. Los datos, para que veáis la última década, por ver 10 años, de 2001 a 2011-12, han crecido exponencialmente. En esta década hemos pasado de 200.000 a prácticamente 800.000 hijos de inmigrantes. Si os dais cuenta, hasta la crisis hay un crecimiento superacelerado, responde a la demanda de mano de obra y, por tanto, ese crecimiento pues, supone una revolución en nuestras aulas en España y se va a dar el mismo proceso que se va a dar en el resto de Europa, pero en un tiempo muy limitado. Sin embargo, os dais cuenta, 2008-2009, los años de la crisis, se estabiliza y, a pesar de que en los adultos ya hoy vamos viendo que efectivamente España va perdiendo población extranjera porque van marchando, sin embargo, en alumnos se mantiene prácticamente estabilizada. Por comunidades autónomas pues, hay un reparto más o menos desigual, pero daros cuenta que el porcentaje que tenemos, la media de España, estamos en el 9,5, es un porcentaje, una población bastante importante, llegando pues, a un 16 o un 14,6 en Baleares, o bueno, en nuestra comunidad de Murcia un 11,8. Estamos hablando de porcentajes bastante importantes, que recuerdo que estamos hablando de los alumnos que registramos como inmigrantes, pero otros muchos ya nacidos aquí, que podríamos incluso en algunos casos duplicar las cifras, ya no aparecen en esas estadísticas por ser registrados como españoles. Por tanto, de entrada podemos estar hablando de una media de un 15% de alumnado hijo de inmigrantes en nuestras aulas. Un dato importante que también ha ido variando en esa multiculturalidad es la composición de esa multiculturalidad. El fenómeno migratorio en España empieza fundamentalmente en el año 85-90, entre esa banda de años. En ese primer periodo y prácticamente hasta el año 2000, la población principal de llegada va a ser la población africana. A partir del año 2000 hay un crecimiento muy importante de la población de Iberoamérica e Hispanoamérica y, bueno, en el último tiempo se va dando un crecimiento de la población de la Unión Europea. ¿Qué efectos tiene esta situación? Bueno, pues el primer efecto que yo le puedo ver como gestor de educación va a ser qué tipo de sociedad representa. En nuestro centro educativo normalmente no se rechaza la cultura, no se rechaza la religión, salvo raras excepciones. Es decir, ¿qué es lo que rechaza la sociedad? ¿Qué es lo que rechazan muchas veces muchos ciudadanos? Lo que rechazan pues, es la pobreza, es la marginación, es el alumno con dificultades. Por tanto, hay que tener en cuenta que gran parte de la inmigración que tenemos en España, lo podéis ver ahí en algunas comunidades autónomas, es una inmigración eminentemente económica, es una inmigración procedente pues, de zonas muy desfavorecidas, con familias en situaciones económicas muy paupérrimas y que precisamente en momentos de crisis pues, viven unas condiciones socioeconómicas muy desfavorables. Y eso
en nuestras aulas es un hándicap, eso en nuestras aulas es un problema. Es decir, también la población española, digamos, proveniente de zonas marginales o de capas más desfavorecidas, también hemos tenido unos problemas en cuanto a la inclusión y en cuanto a su promoción educativa. No olvidemos que estamos hablando de multiculturalidad, y parece que es un fenómeno reciente, pero España es el mejor ejemplo de crisol multicultural en la propia generación de nuestro país. Un país con muchos pueblos que han pasado aquí, con mucha cultura, con muchas lenguas, por tanto la multiculturalidad no es nueva. Quizás los inmigrantes nos han recordado que éramos ya de por sí multiculturales. Bien, ese sería el fenómeno sobre la multiculturalidad, sobre la interculturalidad, sobre la diferencia, sobre la diversidad. Es sobre los temas que quizás más se han escrito en los últimos años. En el discurso, en la teoría y en la exposición, todos nos hemos quedado como que efectivamente la diversidad nos enriquece, la diferencia es buena, etcétera, etcétera. Y efectivamente eso es, digamos, en el discurso es así. Pero después, en la realidad, eso no es tan claro. Es decir, la multiculturalidad genera un conflicto, y ese conflicto en momentos de dureza, porque en estos años anteriores, cuando necesitábamos mano de obra, el dicho ese de necesitaba trabajadores, pero me vinieron personas. Era bien llegada esa inmigración, pero hoy en unos momentos en los que tenemos crisis económica, en los que tenemos paro, en los que hay que repartir ayudas sociales, etcétera, etcétera, pues empieza a no ser tan cómoda. Por tanto, eso tenemos que ver qué movimientos se están dando en la calle. Hay que ver, por ejemplo, con el tema de gitanos, bueno, pues las expulsiones que Francia estuvo realizando de ciudadanos que en principio rumanos eran de la Unión Europea, que se estuvieron haciendo y que a pesar de las distintas amonestaciones de la Unión Europea se estuvieron haciendo. Alemania, que era el ejemplo del multiculturalismo, era el ejemplo de la integración de turcos y de gran parte de la inmigración europea, pues bueno, el debate de estos años pasados, y ahí tenéis las imágenes de muchas de las declaraciones de Angela Merkel, pues decía que la sociedad multicultural había fracasado. Podríamos poner muchos más ejemplos. Podéis ver gran parte del debate de las elecciones en Estados Unidos, pues ha sido precisamente bueno, la regularización de los inmigrantes en Estados Unidos. Bien, por tanto, tenemos que ser realistas. Cuando hablaba de la pregunta que me hacía Rafael, realistas de que efectivamente la interculturalidad puede ser buena, pero no es gratuita, requiere que haya una serie de intervenciones. En nuestras aulas, ¿qué podemos ver? Bueno, pues podemos ver, si hemos dicho que el proceso migratorio se empieza en el 85-90 en España, ese proceso, hasta esos años España había sido un país de emigrantes. En esos años giramos, damos la vuelta y nos convertimos en un país de inmigración. Bueno, pues después de 20-25 años tenemos una escolarización muy desequilibrada. Recordar que tenemos pues en torno a un 90% de población hijos de inmigrantes en la educación pública y un 10-15% en la concertada. Tenemos que recordar también, si veis vuestras comunidades autónomas, que no solamente está desequilibrada, sino que en los últimos años asistimos a la guetización de varios centros, es decir, cada vez se van polarizando en algunos centros gran cantidad, y ya tenemos bastantes centros con una población hijos de inmigrantes por encima de un 80%. ¿De qué integración estamos hablando en esos centros? ¿De qué integración estamos hablando en aulas en las que la inmensa mayoría de alumnos son extranjeros? La integración quizá en algunos cursos serán, como dicen algunos padres, de los españoles. Por tanto, ese proceso que en todas las leyes orgánicas de educación hemos tenido, lo hemos repetido, hasta ahora no lo hemos controlado. Otro aspecto son los resultados académicos. Efectivamente, bueno, pues tenemos los estudios de PISA. Los estudios de PISA nos dicen dos cosas fundamentalmente respecto a este alumnado hijo de inmigrantes. Por una parte, sus rendimientos académicos
son inferiores al resto del alumnado, y hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, vemos PISA 2006, estos alumnos casi todos son de segunda generación, son, por tanto, nacidos en España, escolarizados a los 3 años, con conocimiento de español, sin desfase anterior, es decir, que no tienen los hándicaps que hablábamos de la primera generación. Y segunda consideración, escasa promoción. Pocos están pasando de las enseñanzas obligatorias a las postobligatorias y, por tanto, su capacidad posterior de integración laboral será menor. Seguimos teniendo problemas en la baja competencia comunicativa, por tanto, la enseñanza del español es un aspecto que hay que continuar trabajando, y seguimos teniendo pues, ciertos episodios de discriminación. ¿Hacia qué horizontes tenemos marcados en Europa? Pues bueno, quizá un horizonte muy importante es la estrategia 2020, la 2020 que se llama, donde nos recuerda, y ayer nos lo decía el consejero de aquí de Baleares, de que efectivamente la educación es un elemento que precisamente nos va a ayudar a salir de esta crisis. Estamos en la era del conocimiento y, por tanto, la educación genera crecimiento y genera empleo. Es decir, que invertir en la educación de esa diversidad cultural no es un despilfarro de dinero, no es precisamente un motivo que debiera de ser de ahorro. Invertir en ello es invertir en un crecimiento económico. Invertir en esa diversidad cultural supone avanzar en la inclusión social. Si hemos dicho que en su inmensa mayoría ya son ciudadanos europeos, lo que no debemos de generar son brechas sociales, sino precisamente una inclusión social que permita precisamente una ciudadanía activa, es decir, que se sientan europeos y que con nosotros, lógicamente, avancen hacia una sociedad más abierta y más solidaria. Por tanto, en la estrategia sería hacer realidad un aprendizaje permanente, mejorar la calidad y la eficacia de la educación. Cuando decimos la calidad y la eficacia, queremos decir que efectivamente no solamente tenemos que pues hablar de esos valores, de la tolerancia, el reconocimiento de las culturas, etcétera, etcétera, que hay que hacerlo, sino que también para que precisamente todos crean que estamos en una escuela de todos y para todos, pues precisamente tendremos que generar los medios para que estos alumnos avancen como el resto de los demás alumnos. Y, por tanto, pues esa mejora de éxito, pues en muchos casos requiere profesores complementarios de apoyo, requiere aulas de acogida, requiere programas de enseñanza de español, requiere planes de atención a la diversidad realistas, etcétera, etcétera, que son los que van a permitir esa eficacia, repito, en la educación. Promover la equidad, la cohesión y la ciudadanía. En la equidad, daros cuenta que es el concepto de más para quien más puede, pero también más para quien más necesita. Y, por tanto, si estamos hablando en que gran parte de esa diversidad cultural va a tener unas necesidades específicas de apoyo educativo, está claro que tendremos que generar esas medidas. Y eso, en un momento como este, que estamos en unos momentos de ajuste, en unos momentos de repensar la educación, pues tenemos que tenerlo todos muy claro. Tenemos que tenerlo claro las administraciones y tenemos que tenerlo claro los centros educativos. Y, por último, como un desafío también, la creatividad y la innovación, que es uno de los lemas de este congreso. Tenemos que ser creativos, tenemos que ver qué cosas efectivamente son valiosas y son eficaces y qué cosas efectivamente no, porque hagamos más de lo mismo, vamos a cambiar. Otro plan importante que tenemos que conocer es el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014, que precisamente habla pues, en estas mismas líneas que estaba comentando anteriormente. O la propia Ley Orgánica, que también, pues, lógicamente, habla de la incorporación al sistema educativo, la escolarización equilibrada, etcétera. La propia LOMCE, que es su capítulo, el borrador actual, en su capítulo 2, mantiene los principios que había anteriormente recogidos. Y bueno, pues
como estrategias, como futuro. En la escolarización, bueno, pues yo sigo pensando en nuestra comunidad de Murcia. Es una comunidad que tenemos muchísima población inmigrante, que en todo el proceso hemos estado trabajando y que, bueno, pues hemos visto pues las sombras y las luces que esa escolarización ha tenido. Es especialmente interesante que se controle esa escolarización equilibrada. Los centros, efectivamente, que se guetizan o que van adquiriendo. Hay un informe del Defensor del Pueblo andaluz sobre la escolarización del alumnado inmigrante y dice que a partir del 30% de alumnado inmigrante en un centro educativo, toda la comunidad escolar ya empieza a mirar aquello como un síntoma de alarma. Los padres creen que hay una pérdida de calidad educativa y los profesores empezamos también un poco a cuestionarnos nuestro proceso de enseñanza. Por tanto, esa escolarización hay que controlarla. La convivencia intercultural es muy importante, ese reconocimiento de la diferencia hay que plasmarlo, no solamente decirlo, sino plasmarlo en el currículum. Los proyectos curriculares deben de recoger esa diversidad cultural. Hay que tener previsto que, efectivamente, en la multiculturalidad no solamente es la fiesta de la Semana Cultural, el Día de la Paz, No, hay unos conflictos culturales y nosotros, en nuestra tutoría, en nuestra práctica educativa, tenemos que, en dinámicas, en procesos, afrontar esos conflictos para que precisamente vayamos favoreciendo lo que es la competencia intercultural, la capacidad de regular esa convivencia cultural. El aprendizaje de la lengua de acogida es importantísimo, el conocimiento de la lengua vehicular para el éxito escolar de los alumnos es trascendental. Muchas veces tenemos, yo ayer cuando escuchaba a ASA, la idea, yo también estaba en clase con los alumnos, decir, no, si aprenden español muy rápido, en 3 meses, si el niño estaba bien escolarizado, ya ha aprendido español. Cuidado porque sí, ha aprendido un español a nivel coloquial y a nivel oral. Eso no quiere decir que conoce bien la lengua y que domina los conocimientos y que es capaz de seguir el proceso educativo. Y, por tanto, si la lengua de comunicación no es rica, no se está produciendo un buen proceso de aprendizaje. Entendemos muchas veces que la enseñanza del español pues es una cuestión del profesor de apoyo, del profesor de compensatoria, del profesor de... No. En la formación del profesorado tendríamos que tener clarísimo que ya en una sociedad tan multicultural que vamos a tener, ¿qué docente ya no va a tener en su proceso de trabajo alumnado extranjero? Todos los profesores tenemos que ser profesores de español. Desde mi clase de educación física, de matemáticas, de lengua o de música, yo tengo que estar enseñando español. Como tengo que conocer la educación intercultural. Muchas veces dice, sí, educación intercultural, pero ¿qué formación tenemos sobre las propias culturas de nuestros alumnos? Si estamos diciendo que la formación intercultural es aprovechar lo mejor de cada una de las culturas para enriquecer las restantes, pero yo como docente no las conozco, ¿qué voy a enseñar a mis alumnos? ¿Qué voy a introducir en el currículum del día a día? Participación de las familias. Mirar, en Estados Unidos, que es uno de los que más tradición tiene en la multiculturalidad, hay distintos estudios. Uno de los más importantes es el de Coleman, y lo que viene a añadir es que el valor añadido más importante es el papel de la familia, tanto en la integración de sus hijos como en la promoción educativa. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Y dentro de la familia, el papel de la mujer. Por tanto, incorporemos, abramos las puertas de nuestros centros a ese papel. ¿Cómo lo estamos haciendo en nuestra comunidad? Muy rápidamente, porque ya el moderador, lógicamente, me está pasando la nota. Nosotros, en principio, entendemos que esto tiene que ser un proceso muy amplio. En principio, pienso que las comunidades autónomas, cuando hablamos de inclusión y hablamos de diversidad, eso tenemos que, digamos, patentarlo, y patentarlo es reflejarlo en norma para que en esa norma quede claro para la administración y también para el administrado. Estamos hablando de interculturalidad, pero si nosotros eso no lo hemos reflejado en ninguna norma, queda un poco al arbitrio de cada centro, de cada profesor, de que a mí me parece bien la interculturalidad, el etnocentrismo, que es justamente lo contrario, o el multiculturalismo, que es una postura intermedia, o etcétera, etcétera, etcétera.
Por tanto, nosotros publicamos la Ley Orgánica de Educación, no desarrolló ningún decreto de atención a la diversidad, desarrollamos un decreto de atención a la diversidad y en ese decreto dejamos muy bien claros los principios que precisamente había que tener de respuesta a esa diversidad: calidad, equidad, igualdad de oportunidades, normalización, integración, inclusión, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que generar políticas inclusivas, de modo que quede claro para todo el mundo hacia dónde camina esa comunidad educativa. La norma no necesariamente genera la práctica. Conocemos que muchas veces hacemos la norma, pero no se llega. Por tanto, hay que, después de la norma, propiciar culturas inclusivas. Después del decreto de atención a la diversidad, publicamos una orden de elaboración de planes de atención a la diversidad. Todo el mundo en sus proyectos educativos de centro tenía un apartadito de atención a la diversidad. Pero ese apartado era pues, un cumplimiento más que había que hacer burocrático. En la orden nosotros le dimos un año con carácter experimental y en el año siguiente tenía ya que concretarse. Era obligatorio que todos los centros iniciaran un proceso de reflexión sobre cuáles son la diversidad que tienen sus centros. Había que analizar y había que fotografiar en detalle la diversidad de esos centros. De esa diversidad había que analizar qué necesidades nos estaba planteando en nuestro centro educativo y cómo el centro se organizaba para dar respuesta a las necesidades, no cómo ese alumno se adaptaba al centro. Eso era un proceso de escuela inclusiva, una escuela de todos y para todos y que responde a cada una de las características. Ese proyecto, lógicamente, tenía que aparecer todo el claustro, toda la comunidad reflejada. Por tanto, ya no había la condición de quien a mí me parece o no me parece o yo creo. Todo el mundo estaba implicado ahí. Y, por tanto, la diversidad, en el sentido más amplio de la palabra, era una cuestión de todos. Y ahora estamos en el proceso de promover prácticas inclusivas. Estamos muchas veces, a veces nos cansamos de formación, en la formación reiteramos y a los docentes nos gusta mucho el ejemplo. Ponemos muchos ejemplos y nos gusta que nos pongan ejemplos de cómo hacer las cosas. Por tanto, estamos favoreciendo a través de seminarios, a través de planes de mejora del éxito escolar, a través de jornadas, promocionar excelencia del trabajo bien hecho en nuestro centro educativo. Estoy terminando. Este sería la orden del plan de atención a la diversidad. En el plan de atención a la diversidad hay que reflejar desde las actuaciones generales que son para todos a las medidas ordinarias que tenemos que llevar en nuestras propias aulas o a las medidas específicas, llámese aulas abiertas, aulas de acogida, aulas taller, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias y luego en el debate tendremos ocasión de comentar. Continuamos, si se les parece bien. La siguiente persona que va a intervenir es Margarita Gómida Pons. Margarita ha sido directora de 2 institutos de educación secundaria de aquí, de las Islas Baleares, caracterizados por la amplia mayoría de alumnado inmigrante que formaba parte de sus aulas. Uno era el IES Aurora Picornell, situado en Palma de Mallorca, con alumnado que procedía generalmente de Sudamérica, del continente africano, y el otro instituto, del cual ahora mismo es directora, es el IES de Bendinat, situado en Calviá, en el municipio de Calviá, cuyo alumnado procede generalmente de Europa, con lo cual se ha tenido que enfrentar, de gustara o no de gustara, desde su cargo de directora a una realidad multicultural y a una diversidad cultural en las aulas durante esta última década. Y nuestra pregunta para ella era, Margarita, desde tu experiencia como directora y también como docente, nos gustaría que compartieras con nosotros las respuestas y qué tipo de respuestas habéis dado en vuestros centros, en los centros que tú has dirigido, a esa diversidad cultural y cuáles son los pros y los contras que te has encontrado llevando a cabo. Hola, buenos días. Bueno, como bien dices, he estado trabajando en 2 centros muy diversos.
10 años en cada uno hasta este momento, con lo cual son muchos años. Y entonces, por un lado, muy diversos en cuanto a la ubicación, en cuanto a la procedencia del alumnado, en cuanto a las características socioeconómicas del alumnado, etcétera, ¿no? Pero que tenían en común algo claro, que es que los dos tienen una realidad plurinacional muy alta y, por tanto, un multiculturalismo clarísimo, ¿no? Por tanto, desde este punto de vista, sí que es cierto que hay que trabajar de forma muy distinta. Los resultados son también muy diferentes, pero las experiencias en cada caso son muy interesantes. Bueno, por tanto, como inicio un poco de mi intervención, no puedo aportar todo lo que ha aportado mi compañero, porque, claro, evidentemente, después de su intervención, aspectos generales ya quedan totalmente aportados, ¿no? Pero, bueno, intentaré intervenir en mi experiencia particular y casi mis sentimientos de cara a los problemas que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, como título un poco, diríamos, la oportunidad de la multiculturalidad. Evidentemente, es una oportunidad enorme en todos los casos. Ahora bien, también implica trabajo y complicación. Es evidente. Las aulas homogéneas son mucho más fáciles de llevar que las heterogéneas. Eso está clarísimo y todos lo estamos viendo y cada día experimentando. Pero bueno, partiré un poco de la realidad del centro de Vendinat, que es con el que llevo 10 años ya, y además que es un centro que es muy particular porque además tiene un número altísimo de alumnos extranjeros, pero de una tipología muy variada, con lo cual ahí hay de todo, hay cantidad de mundos. Entonces, la foto la pongo porque, claro, veis que con ese entorno tiene que haber de todo. Evidentemente está lo de la costa, por tanto, hay un tipo de alumnado cuyas familias trabajan en el mundo de la hostelería, lógicamente, y que trabajan en las urbanizaciones y los hoteles que están próximos, y que, por tanto, son familias que su horario laboral no casa para nada con el horario de sus hijos, y con lo cual, precisamente, eso implica un problema bastante fuerte. Fijaros que normalmente ellos trabajan mucho más en fin de semana, cuando los niños tienen vacaciones. Bueno, no es cuando tienen el fin de semana. Y en verano, cuando los niños también tienen vacaciones, con lo cual eso implica un problema. Y de este grupo o tipología de alumnos, diríamos que hay un poco de todo. Hay alumnos extranjeros, pero mayoritariamente alumnos españoles que ya han nacido en Mallorca y que sus padres vinieron aquí y se integraron a nuestra cultura hace 1 o 2 generaciones, diríamos, ¿no? Por otro lado, otro colectivo amplio de nuestro instituto, que es quizás el más amplio de todos, que es el que nos permite equilibrar un poco y, por tanto, trabajar con mucha tranquilidad y bastante holgura, diríamos, porque luego veréis que mi conclusión es clarísima, que no hay que hacer guetos, porque los guetos siempre son muy difíciles para trabajar y los resultados suelen ser muy complicados. Por tanto, el segundo gran grupo de alumnos que tenemos son de familias de aquí o que sus padres, o llegadas de otros lugares, pero que sus padres trabajan básicamente en diferentes tipos de profesiones, multitud de tipos de profesiones, pero que suelen trabajar en Palma y que residen ahí, porque también en esa ubicación hay cantidad de urbanizaciones en las que viven un tipo de población media, incluso media alta. Por tanto, esto, nuestro entorno, nos facilita que ya haya una gran diversidad. Y, por otro lado, el tercer gran grupo de estudiantes que tenemos es alumnos extranjeros, básicamente europeos, residentes, que sus padres suelen trabajar en negocios propios o por cuenta de empresas extranjeras. Incluso algunos de ellos trabajan en sus países, por ejemplo en Alemania, y vienen aquí, dejan sus hijos aquí y a partir del jueves hasta el lunes o el martes están aquí. Con lo cual son tipologías absolutamente diversas. ¡Uy, qué horror! Entonces, vamos a ver. Evidentemente veis los grupos que hay. Y lo que sí hay que decir es que es un centro absolutamente multicultural. Bueno, la mayoría de nuestros alumnos vienen de centros adscritos, con lo cual eso también nos lo facilita. Y, por tanto, vamos a ver eso. Vamos a ver, aquí están los porcentajes. Nuestros alumnos pertenecen a 35 nacionalidades en la matrícula de este año. El año pasado eran 37. De ellos hay 232
que son extranjeros, por tanto, casi un 25%. Imaginaros el despliegue que hay y el plurinacionalismo y multiculturalidad que eso presenta. Enorme, enorme. Entonces, aquí sería un gráfico en el cual, evidentemente, no los pongo todos, porque los que es 1 o 2 prácticamente ya no los pongo porque no hay que acortar un poquito. Pero fijaros qué despliegue, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, desde luego, potenciar lo que tenemos. Potenciarlo y sacar el máximo provecho de lo que tenemos, intentar que cada uno de nuestros alumnos desarrolle al máximo sus competencias y su potencial. Y, por supuesto, partiendo de integrarse en nuestra cultura, aprender, porque lo tienen que hacer, porque es que si no, no habría ningún tipo, no sería ningún objetivo claro el enseñar evitando nuestra propia cultura. Es la nuestra, hay que potenciarla, se tienen que integrar, pero también conservando la suya. Entonces, evidentemente, hay que recoger esa realidad dentro de lo que es el PEC del centro y los proyectos curriculares. Un poco lo que tú decías, repita un poco lo mismo, ¿no? Porque es que está claro, en nuestras señas de identidad, en nuestro PEC, son estas, en las cuales está el pluralismo ideológico, por supuesto, pero sobre todo la multiculturalidad. Evidentemente, es una de las señas de identidad, porque desde que abrimos el centro estaba clarísimo. Y, por tanto, otra cosa que hay que hacer, clarísimo, conocer nuestros alumnos al máximo y también nuestras familias. El hecho de conocer las familias facilita mucho las cosas. Un poco, sí, creo que tampoco doy nada nuevo, creo que es obvio, porque todos hemos llegado a esa experiencia, ¿no? Y luego, evidentemente, ¿qué hacer? Tener muy claro que el concepto de la multiculturalidad supone una aportación y un enriquecimiento para nuestro alumnado en valores y en cultura. Por supuesto. Para el nuestro, no solamente el que viene, para el nuestro. Que eso hay que ver las cosas de esta manera. Entonces, tenemos dos formas de actuación según el tipo de alumnado. El extranjero que ya viene de centros de primaria y que, por tanto, ha estado escolarizado aquí y, por tanto, ya conoce nuestro sistema educativo y ha estado en contacto con nuestra cultura. Y, por tanto, con este alumnado, que es mayoritario porque nuestro centro queda muy lleno ya a principio de curso, con lo cual es mayoritario y con lo cual nos va muy bien, o sea, es más fácil, por supuesto, hay que aprovechar su realidad para potenciar la educación abierta y sin fronteras y para que nuestros alumnos autóctonos de aquí lo vean como un elemento extremadamente positivo. Establecer siempre la convivencia y que realmente no haya ningún tipo de diferencia entre ellos. Luego, familiarizarse con las pautas y modelos culturales diversos, eso es obvio, y entender y apreciar las diferencias del otro para convivir en armonía sin renunciar a la propia identidad. Cuando hablamos de apreciar, no solamente es conocer, es apreciar, quererlas. Y si tú quieres, también que te quieran la tuya, de alguna forma. Bueno, por tanto, aprovechando todo esto y aprovechando que nuestro centro es un poco peculiar y tiene una gran mayoría de alumnado europeo, evidentemente, ¿qué hacemos? Coger mano a lo que nos da la administración, al máximo. La estrujamos al máximo, en el sentido, al máximo. Y entonces tenemos todo, secciones europeas, tanto en francés como en inglés, es decir, desde el segundo de la ESO ya los chicos pueden optar y, de hecho, si hay seis grupos en cada nivel, 2 siempre se hacen en inglés y 1 en francés. O sea, con lo cual, evidentemente, esto desde el segundo ya se está promocionando. Estamos en el plan piloto plurilingüe, precisamente porque nuestro centro es muy fácil, es que ya estaba el tema, ya se estaba haciendo desde hacía años. Entonces, la celebración del Día de las Lenguas, son actividades que hacemos que suele ser muy divertido, a los chicos les encanta, sobre todo los pequeños, que van preguntando en cada clase ¿cuántas lenguas habláis? Y luego montamos carteles en las puertas de las aulas diciendo aquí se habla catalán, castellano, rumano, inglés, francés, alemán, bueno, lo que es cantidad. Y hay listas incluso de 10, con lo cual eso normaliza esa idea de intercambio continuo. Luego, proyectos concretos con centros del extranjero. Trabajamos mucho con Suecia, porque tenemos gran parte de nuestro alumnado que es alemán, sueco, hay bastantes, finlandeses y tal, holandeses, con lo cual forman parte de un bloque cultural, diríamos,
del norte de Europa, con lo cual, de alguna forma, Suecia nos da una acogida fantástica en ese sentido. Y trabajamos un proyecto de hace ya 4 años que habla de 2 islas, 2 mares, 2 culturas, en la cual es un centro de una isla, Gotland, que también es muy parecida a Mallorca, que también tiene turismo, que también ha sido un crisol de culturas normandos, vikingos, tal, todos han pasado por allí, lo comparamos con las nuestras, también está en medio del mar, con lo cual lo comparamos, y cada año todos los terceros del instituto, todos, a nivel transversal trabajan esto. A nivel transversal, en la mayor parte, en todas las materias que se puede acoger a ello. Sociales, ciencias naturales, educación física, castellano, catalán, etc. Haciendo un vocabulario conjunto y tal. Luego, intercambios continuos. Luego, programa MAC, que estrujamos ahí, todo lo podemos, y lo vuelvo a repetir, que es un programa en el que podemos mandar alumnos nuestros a pasar 3 meses en un centro extranjero, y de allí nos recibimos también para pasar todo un trimestre con nosotros, integrarse en las clases, evaluándolos, etcétera, dentro de nuestro instituto, en cursos de referencia. Y luego, por tanto, mandamos y acogemos. Con lo cual, de alguna forma, intentamos normalizar, como si fuera una cosa absolutamente cotidiana del centro, este continuo intercambio de personas, esta idea de un mundo sin fronteras y ese continuo trasvase. Es curioso que por los pasillos pasas por allí y oyes hablar de todo tipo de lenguas. Nuestra lengua vehicular es el catalán, lo es, pero, evidentemente, sin olvidar la necesidad de competencias claras y completas en castellano, pero también incorporando todas las lenguas que nos vienen de fuera y que podemos nosotros trabajar con ellos. Sin fricciones. Creo que en un centro no tendrá ningún tipo de fricción en ese caso. Luego, para el recién llegado, evidentemente, lo habitual. Conocer al alumnado, entrevistas y reuniones con las familias, tutorización, eso es importantísimo, programas de acogida, PALIC, con diseños de horarios específicos, parecidos a un PDC, pero lingüístico, sería. Y también una cosa importante, el tema del alumno tutor. Cada alumno recién llegado, que no son muchos, con lo cual nos facilita mucho el tema, dentro de lo que es el programa de convivencia, tenemos preparados alumnos tutores. Y hay siempre por lo menos uno por clase, en lo cual le hace de compañero, de introductor, le presenta a los amigos y tal, y eso a nivel de iguales funciona muy bien. Bueno, es que se puede decir 1000 cosas, pero como no hay tiempo, voy dando ahí. No sé, luego ya me preguntáis. Luego, a ver, y sobre todo participación en muchas actividades extraescolares y complementarias, solidarias de todo tipo, que tengan un objetivo común, la convivencia. Por ejemplo, siempre alumnos extranjeros se intenta, y desde luego se consigue, que se participe juntamente con todos los demás en proyectos. Por ejemplo, el proyecto Ecocentros. El proyecto, otro derivado de esto, cantidad de grupos de niños que hacen funciones. Por ejemplo, el vigilar que por el buen estado y la buena limpieza y la conservación del centro. Y bueno, y se lo toman súper en serio, por supuesto. Y procuramos que haya todas las nacionalidades para que todas estén integrados. Y como muchos otros programas que son complementarios, pero que al trabajar en equipo y en grupito, pues se produce una relación mucho más afectiva y completa que en las propias aulas, a nivel de recibir solamente conocimientos. Bueno, ¿no me queda nada? Bueno, la convivencia altamente satisfactoria. Resultados, que había hecho una estadística, pero no la puedo dar. Resultados, en eso muy satisfactorios, regulares en bachillerato. Bueno, vamos a ver esto. Esos son los resultados académicos del año pasado. Vale, en cuanto a matrícula, en la ESO un 26% de extranjeros, en bachillerato un 21%. Y en cuanto a resultados, vamos a mirar estos, alumnos que titulan, que han superado el cuarto de ESO. Esos son los datos que tenemos. El porcentaje de españoles que titulan o que titularon el año pasado, es el 81,3%, y de extranjeros igual o incluso superior. Es decir, es coyuntural que sea una... Pero diríamos que es igual a nivel de titulación. Cuidado, no quiero decir que todos los extranjeros lleguen de primero a cuarto. Los hay que repiten antes y los hay que abandonan o que van a otros sitios. Cuidado. Pero los que llegan no tenemos diferencia entre ellos, prácticamente. Y eso creo que es importante. Porque de una forma pensamos que sí se ha producido una buena integración.
Eso es el gráfico. Y acabo. Eso es el gráfico. Y luego bachillerato. Aquí hay más diferencia. ¿Por qué? ¿Qué lectura le damos? Pues que parte de alumnos extranjeros, cuando tienen la ESO, se van o bien a trabajar, por un lado, algunos van a trabajar, otros van a ciclos formativos, pero también hay que tener en cuenta que la tipología de alumnos nuestros, sobre todo ingleses, británicos y alemanes, suelen salir del sistema español y se van a escuelas propias de sus países o se preparan para entrar en universidades de sus países. Con lo cual, aquí se nota una bajada considerable y que tiene mucho que ver. Y es un hecho. Bueno, estos son los gráficos. Y bueno, y como poco general, la ruptura de fronteras es una oportunidad para todos y es una realidad. Por tanto, hay que cogerla y subirse al carro y sacar todo lo que podamos de ello. Otra cosa importante, un mundo globalizado como el nuestro tendrá que dar respuestas sociales positivas, porque si no, difícilmente mal vamos. Y luego, que el nivel socioeconómico incide mucho en los resultados. En mi experiencia, de un centro al otro, evidentemente. El nivel, el papel de las familias es vital, es importantísimo. Entonces, no nos engañemos. Y sobre todo, y clarísimo, la aparición de guetos sociales dificulta totalmente la integración. Y hay que evitarlos a toda costa. Porque serían las conclusiones. No sé si... Muchas gracias. He acabado. Gracias, Margarita. ¿Tenemos voz? Sí. El siguiente en intervenir es Gonzalo Torquemada de la Hoz, que entendiendo el papel de moderador me acaba de decir que, teniendo en cuenta que él va a cerrar esta jornada también esta tarde, en lugar de 20 minutos, le son suficiente 15. O sea, con lo cual, muchas gracias, Gonzalo. O 10. Intentaré no tener que enseñarte las tarjetas rojas. Nuestra pregunta para Gonzalo es, desde tu trabajo en distintos ámbitos de la educación y de la sociología, ¿qué experiencias podrías destacar relacionadas con la diversidad cultural y con el multiculturalismo? Vale, pues muchas gracias. Y si son 10 minutos, igual hasta mejor, ¿no? Para que vosotros reaccionéis. A ver, bueno, han estado comentando cosas que yo las he vivido porque yo a los 17 años me fui a Estados Unidos y no sabía inglés, con lo cual también era un poco situación extraña. Tuve un alumno tutor, no sabía que tenía esa figura, pero en Estados Unidos llevaban haciendo estas cosas ya tiempo, ¿no? Como una cosa muy natural. No lo clasificaban, no lo exponían como que era una cosa tan específica relacionada con, sino que era algo muy natural. Tú llegabas allí y de repente tenías un amigo que estaba contigo y te iba orientando. Recuerdo que el primer problema que tuve fue al salir de clase. No, ni siquiera habíamos llegado a entrar en clase, era la primera semana así como de orientación y así, y me acuerdo que fuimos a una bolera. Ahí había una mesa de billar y, bueno, estaban los típicos de película, o sea, camisetas, tatuajes, ese tipo de historias. Yo estaba en un pueblecito muy chiquitín, luterano, que hablaban alemán, además, que tampoco sabía alemán, sabía francés. Entonces yo era como, bueno, vengo a Estados Unidos, esta gente habla alemán, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? What's going on? ¿No? Como la canción. Entonces... bueno, lo primero que me dicen, yo me quedé ahí un poco absorto mirando a esta gente y de repente un tío con barbas me dice, "What's up?". No sé si sabéis inglés, what is up, literalmente es ¿qué hay arriba? Literalmente. Digo, a ver, what is, ¿qué es? Up, ahí, encima. Me quedo mirando al techo. Al lamp. Este tío, bueno, gracias a Dios, mi amigo tutor, lo que sea, protector, el ángel de la guarda, estaba allí y dijo, no, en inglés, claro, acaba de llegar de España, no tiene ni idea de inglés y, claro, WhatsApp significa ¿qué tal?, ¿no?, en lenguaje coloquial. Esa fue
el choque cultural que recibí, ¿no? Con lo cual, bueno, esto como anécdota, un poco por lo que estaba contando ella. Yo un poco en temas de sociología y distintos sitios donde he estado interviniendo y recogiendo experiencias y aprendiendo, porque yo estoy continuamente aprendiendo, esto no para nunca, y menos ahora que estoy en la universidad, que hasta ahora no había estado, y encima es una universidad donde tengo 9 estudiantes, cada uno de un país distinto, entonces, pues, cada vez que hablas de un tema hay, pues, X número de perspectivas diferentes sobre ese tema, con lo cual es un poco una locura. O sea, si aquí decir hola ya está hola, ahí hay que ver cómo lo dices, con qué tono, a quién miras, si le miras a los ojos o no, si se lo dices en inglés o en castellano o en francés o en ruso o en chino o en no sé en qué. Entonces, yo lo que he buscado, o sigo buscando, son cosas concretas que sean comunes, en general, ¿no? Entonces, una de las conclusiones a las que he llegado, solo una, porque luego a la tarde ya habrá tiempo de más, es el uso de la cultura audiovisual y las nuevas tecnologías. No los móviles, no las clases por ordenador, sino vídeos. Tan sencillo como vídeos. El problema es que cómo se utilizan y qué se utiliza. Entonces, por una parte, en cuanto os metéis en Internet, ya sabéis, hay 200.000 millones de referencias a 200.000 millones de cosas. Ahí hay que seleccionar y eso lleva un proceso, que eso es como consumo de tiempo. Por cierto, soy de Vitoria, pero como trabajo en inglés, ya mi cabeza va un poco en inglés. Entonces, a lo mejor, de vez en cuando suelto algún palabra así raro, ¿no? Porque esto de consumo de tiempo es time consuming, pero no sé si se dice así en castellano. Ya, bueno, en fin. Y tenemos que ver quién organiza esto. En principio se supone que la autoridad del aula es el profesor. Y digo se supone adrede, ¿no? Porque hay muchos profesores que no son autoridad y son autoritarios. Y, por otra parte, tenemos que ver que el profesor tiene que iniciar esto, pero luego es un trabajo, o sea, es una herramienta muy buena para que ellos también se den cuenta, reflexionen sobre qué es el uso de los audiovisuales en un aula, el consumo de producto audiovisual para ellos también. Entonces, ahí ellos se ven muy identificados porque es una manera muy directa de presentar sus inquietudes. Y estoy hablando en general. Claro, igual vosotros me estáis esperando que os diga algo relacionado en concreto con la multiculturalidad. Pero es que mi punto de vista es dejarme de esas cosas y centrarme en algo desde donde pueda trabajar conjuntamente con todo el mundo y ya está, independientemente de cualquier otra variable, ¿no? Entonces, ¿qué factores intervienen en esto? Las capacidades del uso las capacidades de los profesores, de realmente, primero, tiempo y segundo, experiencia, etcétera, para meterse en este tema. Y luego, con respecto a experiencias en concreto, pues, por ejemplo, yo estaba haciendo un proyecto de intervención en aulas con un vídeo que se llama United, que es sobre derechos humanos. Y entonces, por ejemplo, es muy distinto, ¿no? Ver cómo los profesores, o sea, adultos, reaccionan a ese vídeo y cómo los alumnos reaccionan al vídeo. O sea, no tiene nada que ver. Las percepciones que tienen los alumnos son totalmente positivas y las percepciones que tienen los adultos normalmente son bastante... Bueno, esto es muy idealista, esto de aquí hablar de que todos los seres humanos y tal, la paloma de la paz y no sé qué. O sea, lo ven como algo que no tiene ninguna importancia, como que no es alcanzable. Y esto es una lástima, porque eso se traduce luego, ellos lo ven, lo captan absolutamente todo. Entonces, si ellos están viendo que una cosa tan general como hablar sobre derechos humanos no es alcanzable, pues ya directamente luego no pases a hablar ni de diversidad, ni de multiculturalidad, ni de nada, porque es que las bases, si las bases no son creíbles para ellos, el resto de las cosas que vayas a hablar en clase tampoco van a ser creíbles. Luego, hablar del rap, por ejemplo, la cultura del rap.
El rap normalmente se identifica, ellos lo identifican normalmente, con temas de violencia, de promiscuidad, de poder, de dominio, ya sabéis, ¿no? Sin embargo, hay temas de rap, por ejemplo, los Black Eyed Peas han hecho temas de rap muy buenos, que han sido bestsellers, y que, o sea, bestsellers es vídeos, top hits, y tratan directamente el tema de las relaciones entre personas. Punto. No de dónde, sino simplemente entre personas, ¿no? Entonces, ellos a partir de ahí van normalizando temas y utilizan eso que les gusta. Bien, como pueden ver, la intervención de Gonzalo esta tarde promete, con lo cual les animo a que la escuchen otra vez al cerrar esta jornada. Si les parece bien, contamos con 2 micros inalámbricos en la sala y daremos paso a cualquiera de las preguntas que aparezcan en ella. Ahí tenemos una primera pregunta. Si quieren intervenir, pueden ir levantando las manos. Bueno, parece ser que empezamos por aquí. Bueno, me llamo Lola Villodre, soy la directora del CIP Santa Amelia de Ceuta. Y mi pregunta va para Margarita Gomila. Vamos a ver, yo cuando he visto las fotografías del entorno que tiene este instituto con lo que se va a presentar en el proyecto que traemos nosotros, experiencia, pues la verdad es que me ha entrado un poquito de ganas de lagrimones o de cambiarme, es decir, hacer un cambio. Entonces, a mí me gustaría verdaderamente, porque el entorno que nosotros vamos a presentar, pues bueno, tenemos también algunos recortes de periódico que ha presentado usted antes, el señor Juan Navarro, ¿no? Perdón. Entonces, yo quisiera saber, porque claro, lógicamente usted me va a decir la integración, la edad que tienen, toda esa serie de cosas que dificultades, pero el entorno, por lo menos, ¿qué proporción hay de familias desestructuradas? ¿Qué proporción hay de medios sociales ahí y económicos que pueden afectar? Porque si no, verdaderamente, no es que no labore y vea que hay un problema de interculturalidad, pero hay una cosa que ya está superada ahí, y es el entorno que usted me ha presentado. Vale, muchas gracias. Sí, creo que he puesto el entorno precisamente para que os dais cuenta de las peculiaridades que tiene, evidentemente, porque no sería justo hablar de resultados sin ver ese entorno. Lo he hecho adrede, porque creo que es muy gráfico, evidentemente, ¿no? Pero bueno, y sí, efectivamente hay familias desestructuradas, no son minoría, con lo cual me reitero en lo que comenté antes, que es muy fácil integrar cuando no son mayoría. Pero te puedo, sí quizá sirva o me puedas preguntar cosas respecto a mi experiencia anterior. Un centro muy diferente, totalmente diferente, que estaba situado en la Soledad, una situación socioeconómica muy dura de la mayor parte de niños que teníamos allí. Y no sé, te puedo decir que el Aurora Picornell lo tengo más en el corazón que Vendinat, te lo puedo decir. Yo tampoco me cambio, no me voy a cambiar. Sí, porque lo que te comentaba, que es verdad, allí la situación totalmente al revés, diríamos que el 90% eran niños con una situación socioeconómica difícil, no digo familias desestructuradas, en ese caso quizá habría quizá muchas veces 40%, que es enormemente alto, una situación, porque claro, realmente está situado en un lugar que casi pueden decir que se presenta como un poco un gueto, ¿no? Lo cual siempre eso es negativo. Pero sí que se puede trabajar bien. Lo que pasa es que hay que cambiar el chip. En aquellos entornos no se trata de impartir conocimientos, de dar conceptos. Eso te puedes olvidar, si no te amargas la vida y luego la gente va llorando por los pasillos. Yo recuerdo al principio que tenía profesores que era un drama, que aquellos estaban desesperados y lo puedo entender. Pero claro, se trata de cambiar completamente el chip. Se trata en todo caso de intentar educar de forma que saques el máximo posible de aquellos niños y sobre todo con mucho cariño. Y yo recuerdo que hay una anécdota que recuerdo al principio que estaba allí, estuve 10 años, que, claro, la situación que había puede generar actitudes en los alumnos difíciles, por tanto genera más conflictividad, eso es evidente, ¿no? Entonces, porque la situación de las familias y lo que es el entorno familiar del niño, evidentemente, es claro.
Pero, claro, entonces una vez ya enfadada expulsé a 4 o 5, ¿no? Aquí dices, fuera, ya está, tal. Y entonces, cuando expulsé por bastantes días, ¿no? Y cuando volvieron, entonces volvieron todos con la cabeza rapada completamente y se sentaron todos y pues, absolutamente compungidos. Y les digo, pero bueno, a ver, si he puesto ese castigo, no es porque vaya contra vosotros para nada, sino porque, en principio, ni contra vuestras familias, sino intento marcar límites. Y entonces, lo que me dijeron es que para nosotros, venir a la escuela es lo más normal que tenemos. Aquí no pasamos frío y aquí comemos. Entonces, claro, evidentemente, el panorama, ahí ya no tienes que ni a partir de ahí, empezamos un programa, íbamos a buscar al SIP, nos daba leche y bollos cada mañana, les dábamos gratuitamente, les repartíamos leche y comida, y se trataba entonces de conseguir que ellos confiaran en nosotros, sobre todo, que ellos confiaran, lo primero de todo, y a partir de allí, que fuera integrándose y entrando a través de una situación muy abierta, por supuesto, no les des conceptos, darles habilidades. Intenta potenciar sus capacidades. Eso es un poco la visión que te puedo dar de cada lado, que no tiene nada que ver, pero te aseguro que recuerdo más de la Aurora que cualquier otro sitio que he estado. No, ya le he dicho antes que no me cambio, voy a seguir. Teníamos una segunda palabra pedida. Ahí. Buenos días, soy la misma de ayer. A ver, no sé por dónde empezar, porque mi tema era el mismo que la compañera. Yo soy del Colegio Público de Chando Rosselló, soy María Teresa Sanz, soy directora, y hace muchos años, y llevo en este centro 30 años, son muchos. Desde el 90 tenemos alumnado del poblado de Sombaña, ya hace 22 años. Además, es una barriada muy deprimida. Tenemos gitanos catalanes, gitanos andaluces, gente con desigualdades sociales, bueno, la mayoría son de familias desestructuradas. Pero no era esto. Ahora, como ella ya ha hablado del tema del alumnado y nosotros hemos tenido problemas de convivencia, sobre todo este año, con la crisis se ha notado mucho. Los padres están muy nerviosos y los alumnos también. Pero era decir públicamente aquí que estamos muy dolidos de que ayer saliera en el periódico que las obras de reforma que se tenían que hacer en el centro no se van a hacer. Ya sabíamos que no hay dinero, ¿no? Bueno, esperaremos que se haga otro. Pero se rompió el convenio con el Ayuntamiento y la Consejería. Estoy muy nerviosa. Y eso, ya sabíamos que no había dinero, pero nos pudieran haber comunicado o comunicarse con nosotros y decirnos que no se haría, porque es una desilusión muy grande. Gracias. Y ahora que siga hablando el jefe de estudio de mi clase, que no puedo. Me pone un poco en un compromiso ahora. Bueno, yo soy Albert, soy el Cat Studis de la escuela misma de ayer, de la Sandra Rosselló. Bueno, simplemente o básicamente seguir un poco con las palabras de mi jefa, la directora. Y nada, comentaros que sí que es cierto que estamos en un momento muy difícil para todos, y comentaros que, igual que le he escuchado a usted, señora Margarita, del entorno donde usted está trabajando durante 10 años, claro, yo en este caso llevo 7 años y nos hemos encontrado, como usted bien sabe, pues con dificultades, pero bueno, yo creo que el mérito que tenemos, creo que todos, es el trabajo y la vocación que tenemos. Eso hace que pues, cada día pues, uno se cree o intente hacer retos para poder superar lo que son las dificultades que nos encontramos. Lo que quiero comentar también es que me sabe un poco mal por Teresa, es que, a ver cómo lo explico, que me queda un poco...
Es decir, necesitamos o necesitaríamos un poco de la ayuda de la Administración. Ya sabemos lo que nos comentan siempre, lo de la crisis. Pero claro, nosotros nos encontramos con un tipo de alumnado muy difícil, muy, muy difícil. Y luego resulta que no tenemos recursos materiales, no tenemos recursos económicos, no tenemos recursos humanos. O sea, nuestras instalaciones están limitadas a un espacio que lo usamos 4 profesores. Me imagino que no es su caso. No tenemos ni aula de música, yo soy profesor de música, no tenemos gimnasio. Si me permites, vamos todos en el mismo barco, eso te lo puedo asegurar. No todos. De hecho, no me voy a extender más. Voy a acabar solo con una frase. O sea, no entiendo. La emoción de la directora, y no quería decirlo, pero simplemente voy a acabar con esta frase. La emoción de la directora viene por lo siguiente. Las famosas obras que se tenían que hacer desde 2009 y que hace 2 días en el pleno de ayuntamiento se ha roto el convenio, todo venía porque nos faltan una salida de emergencia. Una salida que viene del primer piso, donde está toda la línea, porque es un colegio muy pequeño, de una línea de primaria. Es una línea, 6 cursos, 6 plantas de niños que tienen que pasar por una puerta donde está situada una cocina de la portera. Si un día hay un incendio, saldremos en el periódico, porque no habrá salido nadie. Gracias. Lo que iba a decir es que aunque algunos de ustedes digan que no, les aseguro que todos vamos en el mismo barco, ¿no? Ese es el barco de educación. Y lo que quería decir también es que quizá este no era el foro para hacer esa intervención. Entiendo la intervención y entiendo la emoción de la directora y del jefe de estudios, pero los integrantes de esta mesa redonda poco van a poder ayudar, con lo cual os recomiendo que el lunes os pongáis en contacto con las personas que formen parte de ese foro que sí os puedan ayudar. Muchas gracias por vuestra intervención. También. El chiste de misma distancia desde aquí hasta allí queda al revés, ¿verdad? Vale. Pues gracias por el interés. Simplemente, ya estábamos cerrando el tema. ¿Hay alguna otra pregunta para integrantes de esta mesa redonda? Aquí delante tenemos otra, por favor. Hola, buenos días. Soy Diego Rojas, del Ministerio de Educación. Ante todo, felicitar a Gonzalo Torquemada porque su primer choque cultural fuera solo cultural. A punto estuvo. Lo has presentado como una anécdota y yo sinceramente creo que no lo es, que es precisamente todo ese tipo de implícitos o todo lo que ha señalado, a quién se saluda, cómo se saluda, a quién se le mira a los ojos, a quién no, lo que debería ser la clave de un enfoque multicultural real. Porque es lo que, con todo ese implícito, toda esa capa transparente, es la que conforma nuestro comportamiento. Y además lo hace de forma inconsciente y es la que provoca que haya dificultades en la integración. Y yo quería preguntar, ¿hasta qué punto crees, y eso también se puede ampliar a Juan Navarro por las cifras que ha dado, las referencias a los fracasos de otras experiencias, ¿hasta qué punto crees que los enfoques más folclóricos, por llamarlo de alguna forma, centrados en lo más visual, han colaborado para que no sea a esa cantidad de fracasos, en vez de enfoques más en cuanto a comportamiento, pragmática, etcétera? Vale. Bueno, yo creo que quiero decir, te refieres a actividades que tengan que ver con eso, la Semana Cultural, las banderas, el no sé qué y el no sé cuántos. Yo creo que eso es imprescindible, porque es un punto más, pero depende de cómo se trate, como todo. Es lo mismo que los vídeos, lo mismo que el uso de Internet, ¿no? Todo depende de qué enfoque se le dé. O sea, yo me acuerdo que esto pasaba, lo del anécdota, pasaba en el mes de septiembre y en el mes de abril, pues creo que hice 15 tortillas de patata. Tampoco se veía como una cosa para que yo demostrara nada a nadie,
Yo no lo interpretaba como que era una actividad multicultural en absoluto, pero es que no se hablaban de estas cosas. Ahora es que la diferencia es que hay sitios donde estas cosas se han ido haciendo, pero lo que es hablar de multiculturalidad como tal o diversidad cultural no son conceptos, vamos, son bastante recientes en cuanto a definiciones oficiales, elaboraciones de teorías, etcétera, etcétera, metodología, medidas, tal, evaluaciones, etcétera. Entonces yo creo que antes se hacía de una forma todo como mucho más natural. Ahora, hoy por hoy, yo creo que sí que es imprescindible, pero el problema es que hay mucha gente que se queda ahí. Y eso no es más que... esto es como el aceite, es la capa de arriba, ¿no? Por debajo hay un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se puede utilizar? Se puede utilizar en plan de decir, vamos a hacer una semana cultural porque mira qué multiculturales somos y qué guay. O podemos decir, vamos a ver y a observar cómo los alumnos reaccionan a que se haga esto. O sea, yo normalmente mi función es evaluativa, llegar a un sitio y empaparme de todo lo que hay y a partir de ahí empezar a sacar conclusiones. Entonces, para mí una actividad cultural no es simplemente una actividad cultural. Una actividad cultural es ver cómo la gente interactúa entre sí, ver quién participa y quién no, ver quién siente vergüenza de su identidad y quién no, porque esto también pasa. Hay gente que no quiere expresar según qué cosas, hay gente que no tiene la capacidad o los recursos económicos o de otro tipo, las habilidades, para de repente coger y decir, pues yo creo que lo mejor de mi cultura es, bueno, por ejemplo, Colombia, un ejemplo concreto. En un colegio hicieron una semana cultural y había una niña colombiana que todo era de este tipo, ¿no? De a ver si cocinas algo típico de Colombia o tal. Y la niña estaba muy preocupada porque estaba como muy cerrada, ¿no? Total que nada, un día la cogí aparte y digo, oye, a ver, ¿qué? No vas a hacer nada, ¿no? De Colombia, que no hay comida, ¿no? En Colombia, ¿o qué pasa? Venga, o sea, picando un poco y tal. Jo, pero es que yo creo que hay cosas más importantes que la comida en Colombia. Digo, y por ejemplo, pues hombre, por ejemplo, la celebración del Día de la Madre. Digo, no me digas, ¿y eso qué es? Porque aquí nosotros no celebramos eso. Jo, pues no, es un día muy especial y tal. Y bueno, pues haz una exposición sobre eso, explícales a los demás lo que es el Día de la Madre, porque sería muy bonito. Dice, pues es que es un día que todos regalamos una flor a nuestra mamá. El Día Multicultural las madres fliparon, porque gracias a esa niña, todos los niños regalaron una flor a su mamá. Y la niña colombiana ni expresó su folclore, ni nada de eso, fue más allá, ¿no? Entonces yo creo que se trata de eso, de sí, es muy necesario, pero también hay que ver un poco más allá, qué se puede sacar de ahí, ¿no? No sé si te he contestado. Gracias. Cuando hablaba de esos enfoques me limitaba, o sea, me refería a enfoques que se quedan ahí. Sí. No, como tú decías, no los que van más allá. Sí. Solo, bueno, luego, ¿puedo decir algo más? ¿No? Un minuto. ¿O hay más preguntas? Luego, si eso te digo una cosa. Si nos lo permitís, tenemos tiempo solo para una pregunta más, porque queríamos hacer gala de puntualidad española, que es sinónimo de Suiza, ya, por suerte. Y damos paso a una última intervención y luego damos paso a información logística que os va a dar María José y después coffee break. Creo que la última palabra está ahí, ¿es así? ¿Sí? Pues una última palabra, una última respuesta rápida, si es posible. Buenas, yo también soy el mismo de ayer y venimos de Talayuela, en Cáceres, y solamente quiero hacer unas reflexiones, por lo tanto me da apuro que son las 11 y no quiero enredarme mucho. Aprovechando que aquí hay bastantes representantes de la Administración Educativa y concretamente los departamentos de atención a la diversidad, que tienen mucho que decir en esto, pues quiero hacer estas reflexiones. Primero, estoy totalmente de acuerdo, Juan Navarro era, ¿verdad? Sí. En todo lo que se ha expuesto, y además veo que es la realidad pura y dura, por lo tanto se habla desde el conocimiento de causa. En cuanto al tema de matriculaciones, que ahí también se ha hablado, y guetos, creo que desde la Administración, esta es la reflexión que hago, se debería tener en cuenta la equidad y la ecuanimidad a la hora de realizar las matriculaciones en centros de estas características, incluso por encima de la libre elección de centro de padres, puesto que tiene que estar supeditada
a esta equidad y ecuanimidad para no crear esos objetos. Eso es una reflexión que quedó ahí en el aire, que entiendo que puede ser polémica. Lo mismo en cuanto a los planes de compensación educativa, que con los recortes, como sabemos todos, es de donde primero se quita todo. Planes de compensación educativa, recursos humanos de compensación educativa, con lo que la compensación educativa entendida como profesorado específico para atender al alumnado en concreto, pues se ve siempre recortada. No solamente inmigrantes, alumnos de necesidades educativas especiales con dictamen de escolarización. Entonces, creo que no debería hacerse eso, se debería replantear y, digamos, ver la especificidad de cada uno de los centros, que es muy diferente, y atender según la misma, ¿no? Y, por último, tener mucho cuidado con el término inclusividad, que puede llegar incluso en algún momento malinterpretado a ser casi demagógico. O sea, en la inclusividad, visto desde nuestra experiencia después de 20 años, que es verdad que nos avala y hemos visto resultados trabajando de una forma y de otra, con esto acabo, la inclusividad nosotros creo que debe ir dirigida a que desde las aulas de compensación educativa, reflejándola y plasmándola en las aulas o en los grupos de referencia de cada alumno y, por supuesto, la vida del centro, deben ir dirigidas a eso, a conseguir la calidad de educación, porque de la otra forma creo que no se consigue, después de 20 años de experiencia lo podemos comprobar, y a la igualdad de oportunidades, que esos niños, después de salir de esa aula de compensatoria o de compensación educativa, es donde puede realmente ver que exista esa igualdad de oportunidades, puesto que de otro modo se iban a ver o se han visto en nuestro centro concretamente muy reducidas después de 20 años, con alumnado marroquí principalmente. Muchas gracias. Bien, gracias.